En italiano, al igual que en español, el artículo es la parte variable de la oración que le antecede al sustantivo. El artículo nos ayuda a saber identificar si un sustantivo es masculino o femenino, de igual manera si es singular o plural. Bueno, para entender un poquito más esta definición, pasemos a la siguiente tabla. Aquí les muestro el cuadro que corresponde al artículo determinado en italiano. Ustedes pueden ver que de color azul les he puesto el artículo determinado al masculino y de un tono más o menos rosa al femenino. De igual manera, les he resaltado de color rojo la palabra en italiano y entre paréntesis la equivalencia en español. Veamos pues, el artículo en masculino tiene varias formas en singular. En el primer caso es por regla general. Esto quiere decir que la mayoría de los sustantivos en italiano llevan la siguiente palabra por artículo: il. En el segundo caso, cuando encontremos sustantivos que empiezan con gn, ps, z o s más vocal, tenemos que utilizar el siguiente artículo: lo. Pero cuando la palabra inicia en vocal, tenemos que contraer el artículo con el sustantivo, colocando el apóstrofo tal y como se muestra en la tabla. Para los casos del masculino en plural, podemos observar que el artículo il hace su plural en i. Así también encontramos que tanto la forma de lo y el artículo contraído, el plural lo hace en gli. Para el artículo femenino en singular se siguen dos reglas. De igual manera, para la mayoría de los sustantivos en femenino debemos utilizar el artículo la, pero cuando encontremos que el sustantivo femenino inicia en vocal, tenemos que contraer el artículo con el sustantivo, colocando el apóstrofo tal y como se muestra en la tabla. Y para formar el femenino en plural, debemos utilizar la palabra le. Veamos los siguientes ejemplos. Del lado izquierdo de su pantalla les he colocado los ejemplos en italiano y del derecho la equivalencia en español. Los ejemplos son los siguientes: Il libro è nuovo, i fiori sono rossi, la Spagna è più bella, l'Italia è grande, le bambine. Si han observado muy bien los siguientes ejemplos, pensarán que hubo un error al colocar el artículo en italiano las flores, pero es preciso decir que algunos sustantivos en italiano no tienen el mismo género en español y viceversa. Ahora es turno del artículo indeterminado en italiano. Al igual que el primer cuadro, de color azul les he puesto el artículo al masculino y de un tono rosa el femenino. De igual manera, les he resaltado de color rojo la palabra en italiano y puesto entre paréntesis la equivalencia en español. Vamos, el artículo en masculino tiene varias formas en singular, atendiendo a las mismas causas que ya analizamos. Entonces, pues, las formas del artículo indeterminado en masculino son las siguientes: un, uno y la respectiva contracción un con el sustantivo que comienza en vocal. Asimismo, observamos las formas que se producen para formar el plural. Para el artículo femenino en singular se siguen dos reglas tal y como lo hicimos con el otro tipo de artículo, solo que en esta ocasión los artículos indeterminados en femenino son una y la contracción un cuando el sustantivo femenino inicia con vocal. Y para formar el femenino en plural debemos utilizar la palabra delle. Veamos los siguientes ejemplos. Ho uno zio, ho solo un figlio, un'occasione, Paola legge dei libri, degli zii. Esto fue todo por hoy, amigos. En los próximos días les estaré subiendo material donde les explicaré el singular y plural de los sustantivos. No se les olvide darle me gusta
y suscribirse a mi canal.